Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro Doctor Responde. Hoy tenemos un tema muy importante. El pasado 8 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Epilepsia. Por eso hoy tenemos al doctor Carlos Tolosa. Él es neurólogo epileptólogo de la clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a la invitación y gracias a ustedes por estar pendiente de este tema. Doctor, para empezar nuestra transmisión tenemos una pregunta muy frecuente en nuestras redes sociales de nuestros seguidores y es: ¿la epilepsia es genética? Bueno, la epilepsia tiene diferentes causas y esas causas dependen del grupo de edad en que se presente. La epilepsia es más frecuente en dos grupos principales: en los recién nacidos, en los primeros años de vida, y en los últimos años de vida. En los primeros años de vida y incluso etapas más acá como preadolescencia, un gran porcentaje de ellos tienen un factor genético importante. O sea, son genes que están relacionados a la producción de epilepsia. Se está investigando hoy en día si en otro tipo de población, la población adulta mayor, en las cuales secundarias a un proceso infeccioso o a un accidente cerebrovascular desarrollan epilepsia, tienen una predisposición genética. Hasta ahora sí se han identificado unos genes específicos, pero como les menciono, más relacionado a los primeros décadas de la vida. Nos pregunta Camila Muñoz desde Instagram: ¿tener convulsiones me convierte en un paciente epiléptico? Muy buena pregunta. Son dos cosas diferentes. Uno es epilepsia y otro es convulsiones. Convulsiones, el nombre se refiere más que todo a la actividad motora, es decir, a los movimientos que presenta el paciente. Nosotros preferimos llamarlo como crisis. Y las crisis son de diferentes tipos. Están las motoras, están crisis que son mal llamadas de ausencias, en el que el paciente se desconecta, crisis sensoriales que presentan algún trastorno sensitivo en alguna parte del cuerpo. Esos son crisis. ¿Qué es el diagnóstico de epilepsia? El paciente que ha presentado más de 2 crisis y que éstas sean de origen espontáneo, es decir, que no estén relacionadas con un proceso infeccioso, con fiebre, con un trastorno metabólico, es decir, que no tengan ningún tipo de origen provocado por estas causas que les acabo de mencionar. Entonces, la epilepsia es la predisposición a tener crisis recurrentes. Nos pregunta Paola Mediedo desde Facebook: ¿la epilepsia genera discapacidad cognitiva? No todos los tipos de epilepsia, dependiendo obviamente del punto donde se origine o de la zona epileptogénica. Obviamente una epilepsia no controlada a lo largo del tiempo, muchas crisis, va produciendo compromiso de algunas zonas relacionadas con procesos de memoria. Entonces vemos pacientes epilépticos que no están adecuadamente controlados, problemas cognitivos importantes. Nos pregunta Ivonne Hidrobo desde Instagram: ¿se puede operar a los pacientes con epilepsia y qué tan efectiva es la operación? El 30% de todos los pacientes epilépticos tienen algo que se llama una epilepsia refractaria, y es aquella epilepsia que no responde a los medicamentos. Yo siempre le digo a los pacientes que, como mencionaba Gabriel García Márquez, el bisturí es el fracaso de la medicina. Entonces, ¿cómo se puede enfocar esto? Si las medicinas ya no funcionan, pues la siguiente opción es el manejo quirúrgico. Entonces, dentro de ese 30% se puede hacer un estudio para definir si es segura este tipo de cirugía, qué tan efectiva es dependiendo del sitio donde esté localizado la zona productora de epilepsia. Entonces, hay estudios grandes que se han realizado, en los cuales, por ejemplo, en la epilepsia del lóbulo temporal, la esclerosis mesial, que es una de las más frecuentes, se puede ver una tasa de respuesta de control de crisis mayor del 80%, entre el 80 al 90%. Entonces es una cirugía bastante efectiva. Nos preguntan a María Ramos desde Facebook: ¿por qué no es recomendable para las personas con crisis epilépticas tener contacto con luces como las de las discotecas? Ok, hay diferentes tipos de epilepsia. Hay unas epilepsias que tienen un componente fotosensible, muy sensibles a la luz y a las frecuencias que se presentan estas luces.
Si el paciente o alguna persona que tenga una epilepsia le han hecho un electroencefalograma, recordarán que durante el estudio se hace un estímulo fótico. Estas frecuencias de ondas de luz estimulan el cerebro y pueden facilitar la aparición de las crisis. Es como una especie de crear un marcapaso que dispara las convulsiones. Nos pregunta Santiago Gómez desde Facebook. ¿Todas las convulsiones son iguales, doctor? No, no todas las convulsiones son iguales. Como les mencioné, dependiendo de la localización se da la manifestación. Entonces, tenemos epilepsias que son de tipo motoras, que son originadas cerca de áreas motoras. Tenemos epilepsias que llamamos discognitivas, en las cuales el paciente simplemente se desconecta. Si se presentan en niños, son las famosas crisis o epilepsias de ausencias, epilepsias sensoriales. Cada parte del cerebro tiene determinada función. Entonces, dependiendo qué tan cerca o dónde se origine la actividad epileptogénica, va a estimular esa función y va a hacer la manifestación. Nos pregunta Francisco Fernández desde Instagram. ¿Las convulsiones y la epilepsia están relacionadas siempre? Como les mencioné, epilepsia es la predisposición a tener convulsiones a repetición. Entonces, ese sería el diagnóstico, el paciente que tiene convulsiones o tiene una predisposición a tener convulsiones. Nos pregunta Sebastián Martínez desde Instagram. ¿Es cierto que la epilepsia es más común en hombres y por qué? Bueno, la epilepsia no es que tenga una predilección por sexo, entre hombres o mujeres, se puede presentar en ambos. ¿Qué es lo que pasa? Principalmente en nuestro medio, pues nosotros los hombres tenemos la predisposición a presentar mayor trauma craneoencefálico por conductas de riesgo. Vemos como la violencia, por ejemplo aquí en Colombia, afecta más a los hombres. Entonces hay un tipo de epilepsia que es la epilepsia postraumática, después de un proceso, un trauma craneoencefálico que se ha generado una cicatriz en la corteza cerebral y se desarrolla epilepsia. Entonces, en este grupo especial vemos mayor predilección o mayor predisposición de epilepsia en hombres. Nos pregunta Andrea Ramírez desde Instagram. ¿Por qué suceden las crisis epilépticas? ¿Esto a qué se debe? Las causas son muy variadas. El cerebro o la función cerebral está relacionada con procesos electroquímicos. ¿Qué es lo que pasa en la epilepsia? Es un desorden eléctrico del cerebro, es una actividad eléctrica desordenada. ¿Por qué se puede dar esa actividad eléctrica desordenada? Por una malformación cortical, es decir, por una mala organización de las capas de la corteza cerebral, por una mala conectividad de las neuronas o por alteraciones en los procesos químicos cerebrales que llevan a un proceso de falta de inhibición. Entonces se produce la epilepsia por esto. Nos pregunta Camila Pérez desde Facebook. ¿La epilepsia es una condición estable o varía con el tiempo? La epilepsia no es estática, es una enfermedad que evoluciona a través del tiempo. Vemos pacientes que pueden empeorar sus crisis a medida que va pasando el tiempo, un proceso que llamamos epileptogénesis. Obviamente el cerebro no es estático, el cerebro a través del tiempo continúa su proceso de maduración, su proceso de conectividad, y esto genera o que las convulsiones puedan empeorar en algunos casos, o incluso algunos pacientes el proceso mismo de maduración cerebral puede llevar a que las convulsiones mejoren. Nos pregunta Betina0513 desde Instagram. ¿Para un paciente con epilepsia refractaria se debe medicar siempre o existe la posibilidad de que en algún momento se pueda suspender la medicación? Bueno, el paciente con epilepsia refractaria, como les mencioné, el término refractario es que es refractario a los medicamentos, es fármaco resistente, hizo resistencia a los medicamentos. En ese caso toca pensar en otra opción que no sea medicamentos. Entonces está la opción quirúrgica, que va desde la resección del foco, o incluso medidas como neuroestimulación, colocar moduladores, bien sea en el nervio vago o moduladores directos en puntos específicos del cerebro. Pero pensar que un paciente con epilepsia refractaria le voy a suspender el medicamento, tendría que evaluar las posibilidades que le mencioné aquí, por ejemplo, quirúrgicas o de neuromodulación. Nos pregunta Dayan desde Instagram.
Buenas tardes, doctor. A mí me dan convulsiones y hace un año me practicaron un videoencefalograma, pero los resultados no arrojaron nada. ¿Qué paso debo seguir? ¿Usted qué le recomienda a esta paciente, doctor? Bueno, el videoelectroencefalograma es una herramienta diagnóstica muy útil, sirve para muchas cosas. Nos sirve para identificar las áreas productoras de la epilepsia, entonces lo ideal es que el paciente presente una convulsión durante el registro. En algunos pacientes el resultado puede ser normal. ¿Y por qué puede ser normal? Depende de varias variables. Entonces tenemos, si el paciente está medicado y resulta que las convulsiones son muy esporádicas, pues para poder presentar un evento, para poder tener actividad epileptiforme, para poder observar esta actividad tendría que suspender el medicamento. Es un paciente con epilepsia, le hago un videoelectroencefalograma, un paciente que está bien controlado, probablemente ese registro va a salir totalmente normal. Nos pregunta Laura Blanco desde Instagram. ¿Hay epilepsias que a pesar de no presentar crisis clínicas registradas en la telemetría, siguen presentando episodios? Es decir, si la telemetría es totalmente normal y el paciente presenta episodios o incluso si presenta uno de estos episodios durante la telemetría y el registro reportado como normal, hay que pensar la posibilidad de que no estemos ante eventos paroxísticos no epilépticos o las famosas pseudocrisis. Los pacientes con epilepsia en general tienen alto riesgo de tener problemas de ansiedad, depresión, y el 30% de los pacientes epilépticos puede presentar estos eventos. Es decir, inconscientemente pueden desarrollar eventos muy similares a las convulsiones sin que lo sean. Obviamente hay un trasfondo emocional asociado. Nos pregunta Ángela Chantré desde Instagram. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo identificar las crisis de ausencia en los niños y cuándo debo acudir al neurólogo? Okay, las crisis de ausencia en los niños es pues un síndrome típico característico en el cual el niño está durante su actividad, como el nombre lo dice, se ausenta, se desconecta, se queda muchas veces con la mirada fija, puede empezar a hacer parpadeo, retorna a su actividad y como si nada, no se da cuenta de que ocurrió el evento. Muchas veces ocurre después de actividad física. ¿Por qué? Porque se puede desencadenar durante procesos de hiperventilación, colocamos al niño a hiperventilar, a respirar rápido y el niño se desconecta. Es un tipo de epilepsia, este síndrome típico de la ausencia infantil, es de los síndromes que tienden a mejorar a través del tiempo. Tenemos una pregunta muy importante y la hace Patti Gutiérrez desde Instagram. Quiero saber cuáles son las medidas o los primeros auxilios que le debo prestar a una persona que presente una convulsión. Okay. Lo principal o lo primero es mantener la calma, no abandonar nunca al paciente, siempre estar presente, tratar de evitar que el paciente vaya a tener algún trauma con los objetos que pueda tener alrededor de él, acostarlo, si es posible de medio lado izquierdo, por si llegase a presentar secreciones pues las pueda eliminar. No se debe colocar ningún objeto en la boca, siempre existe el mito o el susto de que el paciente se vaya a morder, de que se vaya a tragar la lengua, entonces nada de meterle los dedos a la boca, ni ningún trapo, ni ningún objeto que pues puede aspirar dicho objeto, y tratar de estar muy pendiente de cómo es el episodio, cuánto tiempo dura, porque esa información es útil a nosotros para tratar de identificar de dónde proviene o de qué sitio del cerebro proviene la epilepsia. Nos pregunta Julián Andrés García desde Instagram. ¿Es una urgencia que el paciente lleve más de media hora convulsionando o cuánto tiempo debo pensar en trasladar al paciente al servicio de urgencias? Muy importante esto. Las crisis convulsivas, usualmente son crisis cortas. Es muy raro que una convulsión dure más de 3 minutos. Estoy hablando de la actividad bien sea motora o la actividad de desconexión. Obviamente después de este proceso viene un periodo de recuperación que llamamos posictal. Yo siempre le digo a los pacientes que es como resetear un computador. Viene un proceso que empieza nuevamente a su estado normal. Pero si el paciente presenta la actividad motora, la actividad de desconexión mayor de 5 minutos, muy probablemente esta se va a prolongar. Entonces, si ya más de 5 minutos hay que acudir al servicio de urgencias. O si presenta un episodio
y no recupera conciencia y viene otro evento, inmediatamente llevar al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque estaríamos ante el riesgo de algo que llamamos estatus epilépticos, que es la epilepsia continua, que esta sí genera daños neurológicos, genera daño en los riñones, daños metabólicos. Entonces, mayor de 5 minutos, ir inmediatamente a urgencias. Nos pregunta Raquel Rosas desde Instagram, ¿la epilepsia es curable? Hay epilepsias que son autolimitadas, es decir, ellas mismas, con el proceso, como les mencionaba, de maduración cerebral, a medida que pasa el tiempo, tienden a desaparecer. Hay algún grupo de epilepsia también que es relacionado con la edad, en las cuales se le da tratamiento por un periodo de 5 años, no presenta crisis, otros 5 años sin medicamentos, o sea, completando 10 años, muy probablemente ya no va a presentar crisis y se considera que está resuelta la epilepsia. Y hay algunos tipos de epilepsia que son de manejo quirúrgico, en los cuales las crisis tienden a desaparecer e incluso podríamos quitar medicamento. Nos pregunta Laura Pérez desde Instagram, buenas tardes doctor, en recién nacidos, ¿cómo se presenta la epilepsia? Bueno, la presentación de la epilepsia en recién nacidos es muy variable. A veces es difícil diagnosticar la epilepsia en el recién nacido. Hay niños que simplemente se quedan quietos y obviamente como no es fácil interrogar a un niño para ver dónde está, si está orientado, si está conectado, es la que llamamos hipomotoras, es decir, para su actividad motora. Hay algunos niños que presentan la crisis típica, que son los movimientos clónicos o las posturas tónicas. Hay algunos niños que presentan algo que llamamos espasmos infantiles, que es unos pequeños brincos de sobresalto que incluso en las fases iniciales pueden ser confundidos como el sobresalto normal de los niños. Entonces la presentación es muy variable, pero la recomendación es que ante cualquier manifestación, ante cualquier movimiento extraño que le vean pues, al niño, inmediatamente recurrir a buscar neuropediatría. Nos pregunta Alejandra Arbeláez desde Facebook, ¿cómo identifico una crisis cuando las convulsiones no son perceptibles y qué riesgo tienen estas convulsiones? Muy buena pregunta, porque no todas las convulsiones son las típicas que estamos acostumbrados a ver pues, en la calle o en la televisión, que es la manifestación motora. Puede tener el paciente una crisis discognitiva, que es el paciente que se desconecta, a veces pasa desapercibido, no nos damos cuenta y el paciente ni siquiera se entera de ella. Crisis sensoriales, en las que el paciente presenta hormigueo de alguna parte del cuerpo, crisis autonómicas que solamente dan taquicardia. Entonces la manifestación es muy variable. Entonces si el paciente llegase a presentar algún episodio, alguna sensación que no es la usual, se debe consultar. ¿Por qué? Porque si esto es persistente, si no se le da tratamiento, puede evolucionar a una convulsión, pues ya con compromiso motor, una convulsión grande, con todos los riesgos que esta genera, riesgos de traumas o riesgo incluso de estatus epilépticos, que fue lo que le mencioné previamente, que es la convulsión prolongada. Nos pregunta Camila Ramírez desde Facebook, ¿hay alguna ley que proteja a los pacientes epilépticos? Afortunadamente, gracias al doctor Fandiño, neurocirujano de la ciudad de Cartagena, se creó la ley 1414 del 2010. Es una ley de la República, es de las pocas enfermedades que tiene una ley de la República, pues que la ampara, en la cual en sus primeros parágrafos dice que tiene el paciente epiléptico, se le debe garantizar una atención integral y se le debe favorecer la inclusión social y laboral en la medida posible. Nos pregunta Livia Patricia Rosero desde Facebook, mi hija quedó con secuelas después de un accidente, hoy parece que atraviesa crisis, un neurólogo piensa que depende de su parte emocional y otro opina que tiene una inflamación en su cerebro, aunque los dos miraron el mismo examen. ¿Qué le recomienda a esta paciente, doctor? Bueno, tocaría revisar las imágenes, claramente a ver qué es lo que presentó. Aparentemente es una epilepsia postraumática, es lo que entiendo, después de un accidente. Sí. Entonces nos toca ver si ese accidente generó algún proceso cicatrizal, alguna contusión, si tiene algo de edema cerebral, si es reciente, si ya desapareció y si esto está favoreciendo la aparición de las crisis.
Obviamente un caso como tan puntual es muy difícil resolver por este medio, tocaría pues ver la imagen, hacer una historia clínica muy clara, todos los antecedentes del paciente, la descripción de cómo viene presentando las crisis para poder pues orientarlo. La idea sería pues consultar a un especialista en epilepsia. Nos pregunta Katica Solano desde Facebook, ¿una crisis convulsiva puede tener un aura o preaura de síntomas cardíacos, tales como palpitaciones o taquicardia, disnea, mareo o debilidad? Sí, aura son los síntomas que se presentan previos a la crisis grande, pues eso hace parte de una crisis como tal. Hay diversos tipos de aura, la que me están describiendo, que es la taquicardia, los mareos, lo consideramos como auras autonómicas. El sistema autónomo es el encargado de regular frecuencia cardíaca, sudoración, manejo de peristaltismo gastrointestinal. Entonces hay pacientes que presentan antes de la convulsión la taquicardia, pueden presentar síntomas gastrointestinales. El aura también puede variar a auras psíquicas, por ejemplo, entonces el paciente presenta miedo. Hay diferentes tipos de aura dependiendo del sitio donde se inicie la crisis. Entonces, dependiendo del sitio donde se inicie, puede dar la manifestación del aura. Nos pregunta Melissa Ospina desde Instagram. Doctor, mi hijo tiene 9 años y cada vez que él se queda dormido tiene movimientos muy fuertes en sus extremidades. Eso le da cada vez que se duerme y se presenta siempre. ¿Eso puede ser algún tipo de convulsión? No necesariamente, tocaría ver el tipo de movimientos que presenta. En los niños es frecuente que se presenten mioclonías benignas del dormir, que es los sobresaltos o brincos que se pueden dar, o incluso algunos adultos lo podemos presentar. Lo que le recomiendo es hacer un video de los episodios que está presentando y llevarlos bien sea al neurólogo o el epileptólogo y le podríamos decir si realmente son episodios convulsivos o no, y también lo podríamos acompañar de un estudio electroencefalográfico o idealmente video electroencefalográfico en el cual capturemos el evento y veamos la asociación con la actividad eléctrica cerebral. Nos pregunta Camila Muñoz desde Facebook. Si tengo epilepsia, ¿puedo de todos modos conducir auto? Me parece importante con esta pregunta, doctor, hablar un poco de qué tan incapacitante llega a ser esta enfermedad. Es una muy buena pregunta. En Colombia se está empezando a legislar sobre el tema. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos hay legislación clara sobre el conducir en pacientes con epilepsia. Entonces el paciente con epilepsia depende si sus crisis están controladas o no. Entonces en Estados Unidos, si el paciente tiene una epilepsia controlada, por más de un año se le permite conducir. Eso estamos hablando del transporte particular. Ahora, si el paciente conduce un transporte público, pues los tiempos cambian. Incluso se ha planteado llegar hasta 5 años. Entonces, si las crisis están controladas por más de un año, que es lo que llamamos paciente libre de crisis, no hay problema en conducir. Yo siempre le digo a los pacientes, no hay afán en coger un carro o una moto teniendo epilepsia. ¿Por qué? Por el riesgo de que presente una crisis conduciendo, entonces va a generar un accidente en el cual o puede matarse o matar a alguien durante el proceso de la conducción. Para ir cerrando, doctor, hablemos un poco de los avances que hay en términos de detección y tratamientos para esta enfermedad. Bueno, primero pues ya se ha ido quitando el estigma social de la epilepsia, el estigma religioso que había en relación con la epilepsia. Ya los pacientes están consultando y las medidas o los avances que han existido en tecnología para la investigación, para el diagnóstico, para el tratamiento de epilepsia, van desde los estudios videoelectroencefalográficos, los estudios de imágenes cerebrales, resonancias de 3, 7 teslas, que son resonancias de mayor calidad, con protocolos específicos de epilepsia, que es una búsqueda activa de los sitios productores de epilepsia, estudios de metabolismo cerebral a través de estudios de medicina nuclear, estudios invasivos con electrodos profundos, los avances también en las técnicas neuropsicológicas, todo esto con el fin de buscar
en los pacientes en que son candidatos a cirugía, llevar a cirugías seguras y que no vaya el paciente a generar ningún déficit. Entonces, hemos avanzado mucho en los últimos 30 años en el desarrollo de epilepsia y principalmente en la parte quirúrgica. Estamos en constante desarrollo y principalmente ahorita muy enfocados en lo que es imágenes diagnósticas de epilepsia. Bueno, tenemos un mensaje de Ana Mari, ella dice: muy buena la conferencia, felicidades a los médicos y a la Clínica Imbanaco, muchas gracias doctora a usted por este espacio, Clínica Imbanaco la mejor. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros en este día, gracias al doctor Carlos Tolosa por acompañarnos, esperamos vernos nuevamente el próximo jueves en nuestro Doctor Responde. Hasta entonces.